Muy buenas tardes a todos, Presidium, miembros asistentes de este honorable recinto. Voy a hablarles sobre probióticos, prebióticos, posbióticos y qué evidencia clínica hay y, en la misma circunstancia, con carreras en el tiempo. Este es mi potencial conflicto de intereses y quiero empezar dando esta imagen de cómo es que actualmente se conoce que distintos microorganismos tienen potencialidades de interactuar entre ellos y estas repercusiones de interacción reditúan en lo que conocemos el metaboloma intestinal, desde producción de vitaminas, aminoácidos, ácidos grasos de cadena corta, hasta elementos muy particulares siendo, por ejemplo, neuropéptidos o neurotransmisores. Hay muchos factores, como ya vimos, que son capaces de afectar a la microbiota intestinal, desde el tipo de dieta que se tenga con incremento mayor o menor del consumo de fibras, o bien el uso de antibióticos o de antiinflamatorios no esteroideos o de inhibidores de bomba de protones, pero lo mismo cuando en los alimentos hay presencias, por ejemplo, de aditivos alimentarios o de sedentarismo o de estrés. La microbiota intestinal, en el momento en el que actualmente tenemos, o hasta el momento del conocimiento que tenemos, sabemos que podemos modularla desde distintos frentes. Esta modulación puede ir, por supuesto, desde la piedra angular, que son las medidas higiénico-dietarias, así como estilo de vida y, por supuesto, las intervenciones con bióticos o con agentes bioterapéuticos. Y en este contexto, quiero nada más resaltar que un microorganismo, sea bacteria, virus, hongos, arquea, tiene una acción metabólica y una funcionalidad de interacción con la microbiota residente de cada individuo. En este caso es el ejemplo de un microorganismo que al parecer es un microorganismo bacteriano que compite o que contrarresta el efecto de microorganismos patógenos, pero también cambia el pH intestinal, modifica el peróxido de hidrógeno y tiene un potencial de producir antibióticos o bacteriocinas propias de per se por el microorganismo. Pero hay otras cualidades del microorganismo que son específicas dependiendo de la identidad taxonómica de cada uno de ellos. Y es así como algunos tienen el potencial de modular la producción, por ejemplo, de neurotransmisores, como son ácido GABA-aminobutírico, acetilcolina, dopamina, serotonina, neuropéptido Y, o también poliaminas, o también incluso vitaminas o ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato, butirato. Es así como en este conocimiento la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos, que por sus siglas en inglés identificamos como ISAP, ha elaborado desde el 2014 consensos sobre estos bióticos y de forma específica grupos de expertos han definido cuáles son las cualidades y las propiedades que ensalzan o que caracterizan a cada uno de estos bióticos. Probióticos son microorganismos que por definición son vivos, los prebióticos es el sustrato o el alimento de estos microorganismos, los simbióticos es la suma, la adición del probiótico con el prebiótico, los posbióticos son microorganismos inanimados o muertos y los alimentos fermentados son solo eso, alimentos. Por supuesto, el conocimiento específico de cada individual, de cada uno de estos consensos y cuáles son los criterios para cada uno de estos microorganismos empleados como bióticos en terapias, es lo que hace que no confundamos ni generalicemos el beneficio atribuido a cada uno de ellos. De la infografía de la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos tomo estas imágenes. El probiótico, por definición de consenso, son microorganismos vivos que cuando se administran en una cantidad específica adecuada van a conferir un beneficio en la salud. El criterio es que el microorganismo esté vivo y, por supuesto, que esté perfectamente identificado en género, en especie y en identidad de cepa. Esto es lo que permite que no se generalice o se generalicen los atributos del beneficio de una cepa probiótica a otra. Por supuesto, deben tener evidencia científica tanto en investigación básica como en clínica de que funcionan en un nicho terapéutico. Y lo que vemos aquí es lo que la Organización Mundial de Gastroenterología, la Organización Mundial de la Salud y esta Asociación Científica Internacional de Probióticos y Probióticos nos dice cuáles son los criterios de esta cepa especificidad en un microorganismo probiótico. Por supuesto que esté identificado, que taxonómicamente, que se descarte que tenga la posibilidad de, por transferencia de transposones o de plásmidos, conferir resistencias antimicrobianas y estar en este contexto de investigación, documentar que efectivamente va a funcionar y en qué va a funcionar, no idealizar esta posibilidad de beneficio. Por supuesto, tiene que tener criterios de calidad y de seguridad como todo producto
empleado por la industria farmacéutica o incluso alimentaria, o debiera también en la industria alimentaria. Y luego hay márgenes o orientaciones sobre qué se debe obtener cuando se logra una administración con cepas probióticas, en qué edad, en qué momento, en qué entidad clínica debe administrarse y, por supuesto, conocer estos beneficios. En este gráfico se muestran cuáles son los grandes beneficios que conocemos o que conceptualizamos alrededor de los probióticos. Recuerden, microorganismos vivos, no solo la modulación del sistema inmune actuando sobre anticuerpos o sobre inflamación, sino también en la interacción que se tiene con esa microbiota residente del hospedero o en la producción de ácidos orgánicos o inclusive en la colonización transitoria y la resistencia a una colonización más permanente, en el impacto que pueda tener a nivel de la barrera epitelial intestinal o cómo interacciona incluso con otros microorganismos benéficos de cada hospedero y, por supuesto, cómo hay moléculas de producción, neuropéptidos, neurotransmisores, citocinas pro o antiinflamatorias que están relacionados. En este otro esquema nada más lo retomo para que esa funcionalidad en potencial entendamos que la ejecuta o la ejerce desde la interacción con la microbiota residente del hospedero, con productos de la dieta de cada uno de los hospederos, sobre ese borde epitelial intestinal, con los elementos que nos otorga ese borde epitelial, no solo la presencia de líquidos, de fibras, sino también de inmunoglobulina secretora, y por supuesto lo que sucede a nivel de la lámina propia ante la presencia intraluminal de ese microorganismo, que es justamente toda esta actividad celular de linfocitos T, linfocitos B, células dendríticas, macrófagos, mastocitos, etcétera. Y en el gráfico, en la parte más baja, se muestran órganos blanco, porque actualmente sabemos que microorganismos vivos de cepas probióticas tienen acciones a nivel de la psique, del eje cerebro-intestino, a nivel metabólico, a nivel intestinal propiamente. En la evolución hemos conocido ahora a los probióticos buscando su racional de mecanismo de acción y así es como podemos incluso dirigir todavía mejor este potencial que se tiene sobre el empleo de los mismos. Prebióticos, por la definición de consenso, es el sustrato que de forma selectiva es empleado por algunos microorganismos, siempre confiriendo beneficios en la salud, donde ubicamos, por supuesto, a todo lo que es fermentable a partir de la fibra dietaria, pero también oligosacáridos como son fructooligosacáridos, inulina, galactoligosacáridos, manón, oligosacáridos, polioles y polifenoles, que sabemos que, bajo evidencia científica, confieren beneficios en la salud, no solo modulando, por ejemplo, saciedad, sino también el sistema inmune o incluso impactando a nivel de la absorción mineral o promoviendo estatus de salud metabólica o ayudando en síntomas de sintomatología como es el síndrome de intestino irritable o solo mejorando el tránsito intestinal. La definición de posbiótico es la preparación de microorganismos inanimados. Esto implica que están muertos y no solo es el microorganismo muerto, sino también moléculas a partir de su pared celular, por ejemplo, o bien elementos producidos mientras estaban vivos en un medio de cultivo que fue identificado de forma taxonómica previa y que confieren un beneficio a la salud del hospedero. Por supuesto, no todos los probióticos neutralizados van a ser posbióticos. Sí, microorganismos incluso no probióticos pueden ser posbióticos, pero lo importante es que sometidos a un método de inactivación que puede ser sonicación, rayos ultravioleta, radiación o lisis y destrucción, esto es lo que los convierte en posbióticos, que tienen mecanismos de acción, básicamente estos donde hay un impacto en la microbiota, estímulo de la producción de moco, fortalecimiento de la barrera intestinal y modulación de la barrera inmune, aunque se conoce, por ejemplo, que pueden tener también beneficios en señalizaciones a nivel del sistema nervioso central e interacciones también con la microbiota residente y de forma específica y muy puntual, distintos mecanismos de acción sobre la respuesta inmunitaria. Evidencia científica, dónde usarlos, qué cepa específica usar, hay mucho en la literatura, desde lineamientos o guías, por ejemplo, de atención primaria o lineamientos de productos comercializados en Estados Unidos o en Canadá o en el Reino Unido. También hay organismos sanitarios globales, internacionales, académicos serios que también aconsejan su correcto uso,
como son el IPA, AEPROBIO, la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos, y en base a las guías, la última guía, cuarta guía de la Organización Mundial de Gastroenterología, tenemos la aplicabilidad de cepas probióticas específicas en la prevención del cáncer colorectal, en el tratamiento y prevención de la diarrea, en la erradicación del Helicobacter pylori, en la prevención y tratamiento de la encefalopatía hepática, en la respuesta inmunitaria, en la enfermedad inflamatoria intestinal, en síndrome de intestino irritable, en cólico infantil, en mala absorción de lactosa, en enterocolitis necrotizante, en hígado graso no alcohólico, en prevención de infecciones sistémicas, en vaginosis bacterianas y en fenómenos alérgicos. Mis mensajes para ustedes: un probiótico debe estar caracterizado de forma fenotípica y taxonómica estricta como un microorganismo vivo. Existen, en base a todos los bióticos, efectos terapéuticos, efectos profilácticos en una variedad de trastornos relacionados con el intestino que están mediados por modificación tanto de la microbiota per se como de la funcionalidad de la misma. Productos que contienen bióticos actúan a través de una variedad de medios que están incluida no solo la modulación y función del sistema inmunológico, sino también la producción de ácidos grasos de cadena corta, así como complejos o compuestos antimicrobianos, la interacción con la microbiota residente, la interacción con el hospedero, mejorando la integridad de la barrera y la formación de enzimas. Finalmente, el uso de algunos bióticos está justificado por evaluaciones sólidas de eficacia. No todo lo que se dice ser biótico o tener un origen de microorganismo en verdad va a pertenecer a alguna de estas categorías. El objetivo es el uso basado en la evidencia por profesionales de la salud y en lo que nos rige las guías de evidencia científica. Muchísimas gracias por su atención. Doctora Abreu y Abreu, qué extraordinaria forma de decirnos qué es lo que debemos consumir. Finalmente, el doctor Osvaldo Reséndiz Antonio, pues nos hablará de las consecuencias de la vida y las enfermedades y el enfoque que hay que darle a la investigación aplicada hacia el paciente. Adelante, doctor Reséndiz. Sí.